Muy, pero muy buenos días. Una hermosa y bella mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, transmitiendo Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario con un tema hoy, la profecía más segura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Hoy muchos piensan que los profetas eran aquellas personas encargadas de predecir el futuro. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, un profeta era un mensajero que comunicaba las palabras de Dios al pueblo. A veces el mensaje tenía que ver con eventos futuros, pero en la mayoría de los casos se refería a la vida diaria. Pablo nos exhorta a que procuremos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos. La profecía edifica, exhorta, consuela. Este es el sentido de decir una palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo hablar una palabra de Dios sin tener comunión con el Espíritu Santo que la inspira? Hay mucho atrevido suelto, hay que estar atentos, por sus frutos se los reconoce. Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. He visto muchos hermanos queridos sufrir grandes pérdidas en sus vidas por ir detrás de palabras proféticas que rayan en la adivinación. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Enséñame a oír tu voz y descubrir en los tiempos la dirección de tu palabra para no ser confundido. Guíame a través de tu palabra y dame un corazón obediente a tu voz. Amén. Damos gracias al Señor por la profecía más segura, su palabra. Realmente, esta enseñanza del apóstol Pablo, cuando nos dice que los profetas o la profecía más segura tiene un sentido de edificación, de exhortar y consolar. Y cuando hablamos de exhortar, muchas veces el vocablo exhortar se mal usa, o sea, se lo trata como que hay que estar retando a la gente. No, exhortar no es eso. Exhortar es llamar la atención en aquellas cosas en que una persona puede estar errada o una persona puede llegar a equivocarse. Entonces, el combo de las tres cosas, que es edificar, exhortar y consolar, van juntas. O sea, el propósito de una palabra profética tiene que ver con eso. En la actualidad, siempre lo ha habido, pero en la actualidad se hace más notorio que hay mucha palabra que llega como profética que raya la adivinación. Y eso es verdaderamente peligroso. Yo conozco mucha gente, no poca, mucha gente, que en algún momento de su vida recibió una supuesta palabra profética de dirección en su vida, generalmente de personas que llegaron a la congregación, que no son de la congregación, vienen haciendo supuestamente un ministerio profético casi itinerante por distintos lugares y sueltan una palabra y después se van. Y después queda el problema entablado dentro de la iglesia, porque las personas quieren seguir esa palabra profética porque supuestamente la han creído. Y he conocido personas que han perdido casa, han perdido familias por situaciones de seguir palabras que verdaderamente uno al tiempo después se da cuenta que Dios no podría haber dicho una cosa así para destruir algo que ya estaba constituido como algo que Él había establecido. Hay que tener mucho cuidado. El enemigo se disfraza de ángel de luz, ¿no? No se olvide usted, nunca se olvide, pero por favor nunca nos olvidemos
que cuando Jesús fue tentado, ¿Cómo fue tentado Jesús? Recompongamos un poco la historia de ese proceso. Jesús llega ante Juan el Bautista para ser bautizado. Bien. Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Ahí hay una bisagra, se cerraba una época y comenzaba otra. Él venía anunciando el bautismo del arrepentimiento. Llega Jesús delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y el Bautista le dice, yo tendría que ser bautizado por vos. Reconociendo que en la autoridad espiritual Jesús estaba, pero lejos de lo que él era en ese momento. Sin embargo, Jesús le dice, no, cumplamos toda justicia. Porque él venía como un judío más a cumplir con un ritual que se estaba haciendo y que debía ser obedecido. Cuando se produce el hecho del bautismo de Jesús, dice que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo como una paloma. Esa era la señal que tenía Juan el Bautista para saber quién era y quién iba a ser. Pero también se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y entonces a partir de ahí, Juan el Bautista empieza a aconsejar aún a sus discípulos que el que había que seguir era a Jesús, porque él los bautizaba con agua, pero Jesús los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Vamos bien hasta ahí. Pasado esta escena, dicen que el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces, la última palabra profética que había escuchado Jesús de la boca de Dios es, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esa era la palabra de Dios que estaba sobre él y es llevado a la tentación. Y cuando Satanás aparece a tentarlo, las 3 veces lo tienta diciéndole, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, hace esto, hace esto, hace esto. Cosas que Jesús podía hacer. Jesús podía convertir una piedra en pan. Jesús podía subir al pináculo del templo y si se caía los ángeles iban a venir a sostenerlo. Jesús venía por todos los reinos y las cosas que le habían sido entregadas por Adán a Satanás. Venía a romper con ese contrato. Pero las 3 tentaciones apuntaron a algo, a que Jesús desoyera la voz profética del Padre, que le había dicho, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios. La tentación es ¿qué es? Es querer probar que yo soy. Para encima de cualquier cosa. Entonces, hay este espíritu dando vuelta en muchas de estas personas que salen a profetizar de esta manera, como les decía, queriendo demostrar que ellos son. Y rayando en la adivinación. Que según la palabra dice que el pecado de adivinación es peor que la rebelión. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura que tenemos? Primero, la palabra que está escrita. Nosotros tenemos en la Biblia la palabra escrita. Esa palabra escrita, nosotros la leemos, la creemos,
Le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor. Hasta ahí vamos todo muy bien. Eso se cumple, comienza a actuar en nuestras vidas y pasamos a ser el Hijo amado. Hija, hijo, estamos ahí. Y empezamos a ser edificados. ¿Cómo somos edificados? Vaya a la carta de los Efesios. Pablo explica muy bien cómo se es edificado. Se es edificado en amor. Toda la edificación que se desarrolla en esa enseñanza del apóstol Pablo tiene que ver con ser edificado en amor. Entonces, sobre toda cosa, dice, sobre toda cosa prevalecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Entonces, cualquiera de nosotros, hijos de Dios, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, sea un líder de la iglesia, sea un hermano que está siendo discipulado, que vamos a abrir nuestra boca para dar una palabra de dirección de parte de Dios a alguien. Primero que nada, tenemos que estar muy, pero muy seguros y con la completa certeza en el espíritu de eso, que eso debe ser dicho. Está muy seguro de eso. No es andar ahí, salgo por las iglesias a decir palabras de uno, otro, y esto le digo, y una carretera, a todos le dan palabras, ¿no es cierto?, de la prosperidad de todo. Es un calco casi una de otra. Sin tener en cuenta la vida espiritual de la persona. Porque hay personas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando uno está siendo edificado por el Señor, muchas veces la urgencia que nosotros tenemos es ser prosperados. La casa, el auto. Esa es nuestra urgencia. ¿Cuál es la urgencia de Dios? Que es nuestro Padre. Que ninguna de esas cosas que voy a recibir me alejen de Él. Porque el Padre prospera, ¿eh? Yo soy uno de los que creen que el Padre prospera. Edifica. Pero lo que me está dando me va a enseñar a cómo usarlo. Entonces la prioridad de Dios muchas veces no son nuestras prioridades. Entonces de repente por ahí nos encontramos con un no de Dios. ¿Y cómo? Si me dijeron, el apóstol y el profeta me dijo. ¿Y qué es más importante, el no de Dios o lo que te dijo un hombre? Y usted me dirá, ¿y cómo me va a decir no Dios si yo soy su hijo? Le dijo no a Jesús. Hubo una oración que Jesús le hizo al Padre y el Padre le dijo no. Cuando Jesús ora en Getsemaní, que le pide al Padre que pase de él esa copa, lo que venía era sufrimiento, venía dolor, venía cruz, venía muerte. Y Jesús, su Hijo, el unigénito, le pide al Padre si es posible pasar esa copa, no ir a ese sufrimiento. Y el Padre le dice que no, que tiene que ir.
Y usted me dirá, ¿y a dónde está la edificación, la exhortación y todo lo que, en lo que iba a venir después? En el resultado de la obediencia a esa dirección de Dios. ¿Cuál fue el resultado? En la cruz del Calvario, Jesús completó una obra extraordinaria. Cargó sobre él todo el pecado de la humanidad. Lo crucificó en la cruz y venció la muerte, resucitando de los muertos. Venció el pecado de una vez y para siempre. Pero hubo un momento en que Dios antes le había dicho que no. Entonces la profecía más segura, amados queridos, amadas hermanas, tiene que ver en la relación de amor con Dios. Nosotros tenemos que relacionarnos en amor con Dios, no andar buscando a ver quién me dice algo que esté acorde a lo que yo quiero y siento. Porque a mí me parece que yo me merezco. Merecemos tantas cosas, pero hay una cosa que merecemos que no la queremos ver. Nacimos pecadores. Y si fuera por merecimiento, lo que merecemos es la muerte. Y que la muerte siga en nosotros. Sin embargo, eso fue vencido. Para que ya nunca más sea mi dueño. Entonces, una vez transformado, una vez convertido al Señor, una vez aceptando a Cristo, el trabajo que Dios va a hacer en nuestra vida es de un Padre que nos ama. Y que va a ir produciendo en nosotros un fruto que cada vez se asemeja más a la persona de Jesús, siendo transformados a su imagen. Porque eso es lo que se había perdido en el principio por causa del pecado y la muerte. Entonces la palabra profética más segura es aquella que nos edifica en amor. Y yo, para estar edificado en amor, estoy edificado en relación con otros. No como un bichito suelto que anda por ahí, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. No. Me edifica con otros, me edifica en familia, me edifica en comunidad, me edifica en relación con mis amigos y mis familiares, me edifica en todo lo que me relaciona con el amor. En toda esa edificación de amor, Dios está obrando en nuestros corazones. Dios sana nuestro corazón y la prioridad inmediata es nuestra familia, en donde yo me relaciono a diario. Después, los familiares, que son familia, pero no son mi familia. Mi familia en este momento es Sara y Andrés. Los demás son familiares. Los que viven en mi casa es mi familia. Lo que Dios está edificando a partir de mí, a partir de mi esposa, esa es mi familia. Los demás son mis familiares, amados familiares. En algún momento estuvimos en la familia esa, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Con mis hermanos éramos la familia, pero después cada uno hizo la suya. Esa es la vida en Dios. Dios no se abstrae de estas realidades. Palabra profética más segura, hermano, no es andar cazando adivinaciones, porque podemos extraviarnos y tener verdaderas pérdidas irreconciliables. Familias, yo conozco familias que se destruyeron por eso, hermanos que murieron por eso. Querido hermano,
que estaba venciendo el Chagas, le dijeron, no tome más remedio porque el Señor a partir de ahora te sanó. Dejó de tomar los remedios. El Chagas avanzó y lo mató. Entonces después, ¿cuál es la respuesta? Y no lo hizo con la fe que lo tendría que haber hecho. Perverso el discurso. Eso es perverso. Cuidado. Se levantarán muchos falsos profetas en estos últimos tiempos. Entonces la profecía más segura es en medio de la unidad del cuerpo, en medio de la unidad de la familia, donde podamos practicar el amor los unos por los otros, siendo edificados en amor, permitiéndole a Dios que nos ame y amando al Padre por sobre todas las cosas. Es tiempo de bendecir. Hechos de amor, son hechos de fe, son hechos de esperanza, son hechos de vida. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por este tiempo precioso de poder ser edificados en amor. Que tu bendito Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad, que podamos manifestar, Señor, la persona de Jesús en nuestras vidas y ser instrumentos de vida para otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Permítenos ver, permítenos caminar en fe, en esperanza, en amor. Toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos, nuestros amigos, conocidos, Señor, puedan conocerte, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un hermoso, bendito día. Disfrute de la compañía del Señor y nos estamos viendo nuevamente en tiempo de bendecir el día de mañana, si Dios lo permite.